segundos arranca Todo Pasa, el antídoto para tu viernes y para decretar el comienzo del fin de semana. ¡Bravo! Pueden aplaudir, pueden ser felices, pueden festejar un fin de semana que va a terminar con Santa Rosa y una tormenta aparentemente fuerte que se manifestaría en una pequeña muestra el día sábado, en una fuerte lluvia el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. ¿Están preparados para un fin de semana de camucha, lluvia y pelis? No, mira. Tenemos a Maya preparada. Hola, Maya. Hola, amiguitos. Miren cómo estoy. No, Emocionada, Sí, emocionada. ¿qué no, pasó, estoy Mayu? estoy mal. O sea, yo quiero que valoren mi presencia. Esto es Porque... sexy, es sexy. No, es sexy, es sexy. Porque estoy muy engripada. Vengo de una faringitis. No te Wow. acerques. Y tengo la voz de la Borges. Eso es lindo. Decí Juan Cruz. Es un homenaje. ¡Juan Cruz! Juan Cruz. Y la de Mostaza Merlo. Y la de Mostaza Me gustaría Merlo. que desfiles tu remera con Madonna. Ay, sí. No, y la de remera es paso la voy a increíble, desfilar boludo. y quiero agradecer a Daydream porque es de Daydream y me está vistiendo. Así Bien. que voy a mostrarla. La mejor Voy acá, Madonna, ¿eh? Se cumplió acá. el sueño. Sí te hot. Terrible. Amiga troll. Baila muy bien, baila Ay, muy bien. chicos. Gracias, May, por Me exponerte de esta emociono, manera. me emociono. Está re buena la remera, Maya, la verdad Está muy que buena, Es está muy bien. hermosa. Estás muy buena Gracias, vos. Daydream. Está muy- Estás muy buena voz. Estás muy buena, Maya. Ay, chicos, gracias. Ya me siento mejor. Estoy Como Charly enfermucha, García. pero la verdad que me siento mejor. Y quiero decir sobre el video que subí de baile. Sí. Estoy en un momento Show donde me expongo El por boca de demás. baile, Me sí. expongo por demás, pero por una causa justa. Noble. Sí, por una causa Promocionar noble. esas clases. Esas clases de boogie en Swing City que yo quiero que todo el mundo venga. Quiero que todo el mundo venga y Parece que mucho. se anime. Te hago una pregunta, ¿por qué sentís ¿Querés que... venir, Clemen? No porque realmente yo sí me expondría, pero te quiero preguntar, ¿por qué sentís que te expones? Porque la verdad que lo haces muy bien y entiendo que debe ser gratificante subir un video haciendo algo lindo que disfrutás y tener un buen feedback, ¿no? Bueno, lo que pasa que es ese video, acaso, fue porque la profesora estaba de viaje, entonces el profesor Guido, una gran persona, me hizo hacer la demostración con él, lo cual fue un momento como de Una prueba, ¿no? de mucho nervio, De ¿no? legitimación. De mucho nervio porque además justo un rato antes me había cagado a pedos, diciéndome no mires el piso. Porque si esto no lo corregís ahora, no lo corregís más. Claro, mirá Claro. el comensal. Tenés que mirarlo a Tenés él. que conectar Claro. con el compañero, con la compañera, porque también se puede bailar con personas del mismo género. Y sincronizar los movimientos. De Claro. alguna manera solo tienen que ser. El paso básico sí, pero varía entre el líder y el follower. Yo soy follower, que es quien sigue al líder. Follow the leader. Pero follow the leader. Follow the leader. Corre. ¿Siempre Exacto. sos follower? Sí, y sí, porque en general tenés que aprender de una manera porque es diferente. Yo soy follower. Y Nunca vas a ser líder. Les hago una pregunta a las no es mi chicas. momento de líder, Después es mi una momento de follower. Les hago una pregunta a las chicas. Cuando bailan con un muchacho, ¿deserotiza que el muchacho no sepa liderar en el baile? Sí. Sí. Es un garrón eso. Sí. No, pero no. Siguiente garrón. pregunta. ¿Están hablando de una Es un clase garrón, es o, un garrón. o de bailar en un cumpleaños? Entonces, En todo, con tu pareja. Yo no sé liderar. a mí, yo te digo algo que me sería seduce liderar? mucho. Pero No, Guiar en el baile, Guiar, ser el que claro. el que le agarra la mano y que gire, todo De eso. repente a mí te- no me sale. te pone una mano Yo en la pensé que salía cintura. solo, que bailás un poco, agarrás una vueltita, te dan una vuelta a vos. Hay alguien más ¿No? profesional que de repente te pone una mano No, en la cintura profesional. y como que te tira hacia él y eso indica que hagas un giro, ¿entendés? Como que vas a... Es Y- una y- coreo Te marca el movimiento. movimiento, el próximo Que movimiento. te agarre y te lleve para vos y te lleve para atrás, la connotación es muy. Te lleva directamente a una de tus fantasías, Emi. Por supuesto. Paré. Sí, sí. Todo Ya lleva todo eso, el ¿no? país. Sí, es increíble, algo que yo pensaba que era muy íntimo. Pero lo contaste acá. Lo he contado, sí. ¿Al me- aire? me solté. Sí. Sí, al aire, Ah, al aire. bien. Sí, Yo quiero decir una cosa, y es que elegí follower para salir del estado de control, para entregarme. Al caos. Esto es al terapia. caos. Esto es terapia. Esto es terapia, de verdad. Y de hecho, en las primeras clases yo me adelantaba a lo que iba a hacer el otro. Decía, no voy a hacer eso. Déjate llevar. Y estamos en ese proceso. Bien. Estabas en me muy gusta. 2018 Estás en plan vos. soltar. En plan soltar, Estás en plan... soltando, liberando la mente, dejándote sí, llevar. incertidumbre. Bien. En plan, animarme Riesgo. a no saber. Bien. En plan, animarme a decir, no sé. Qué lindo lo que decís. Tal como vez. como un filósofo. Sí. Una filósofa. Sí. ¿Hay algún género, ahora que estás en, viste que uno siempre piensa a futuro, qué más va a hacer? Ahora que estás bailando swing, Sí. ¿estás pensando ya un próximo objetivo, un género que digas, che, el próximo me gustaría entrar en este Sí. terreno? ¿Cuál?
El otro día, en mi otra clase de baile, nos hicieron bailar chacarera y unas zambas y estoy con muchas ganas de aprender a bailar bien folclore, pero bien. Y de irme a alguna fiesta regional, a bailar con la esto gente. está bueno, Buenísimo. Este año empiezo a escuchar folclore, pero en serio. O sea, quiero despertarme con folclore. Algunas bandas, ya pensaste el recorrido que vas a hacer. Ahí Los tenemos chachaleros. folclore puesto, no. Puede ser la Sole que está en Lollapalooza, el crossover Sí. para ir del pop al folclore, Sí. puede ser Soledad. Sí. Mirá lo que Siempre el aplauso Esta folclórico clase. es este. Me encanta. Esta clase de folclore, no Atahualpa con su guitarra cantándote Galarza. el payador perseguido No, recitándolo. estoy para todo, estoy para todo. Estoy que no de se repente. vaya eso. No, estoy de repente. Tanto escondido. En una balada te hago un adagio. Mirá, escuchando a Cafrune te hace una nada que ver a Guaraní. Impresionante. Horacio sí. Guaraní. Gracias, Maya, por esta Raúl entrega. Carnota. Por este momento, porque sabemos que estás frágil de salud y aún así viniste acá a poner la cara. Dejó Con todo, ustedes. dejó todo. Poner el cuerpo Tengo la también. camiseta Tenemos un puesta. equipo muy mermado, tenemos Buen un equipo fin de muy semana mermado. para todos. No, Hasta el lunes. pará. Gracias. Pará, te cogen el cuello. Sí, No, nos de quedan, Narváez. nos quedan 2 horas, menos de 3 horas. Te iba a decir 3 horas y No, pico, pero no me nos alcanzan. robaron una. No me alcanzan porque hoy No, voy a de hacer el pandilla. editorial. Tengo que hacer el editorial. ¿Vas a hacer el editorial Ya hoy? viene el Ay, editorial de por Matías. favor. Quiero el título todo del programa, ya viene el editorial y que no venga nunca. Qué mal me ningún ponen Me editorial. gusta. los editoriales mal hechos. Está mal lo que voy a decir, pero viste que hay gente que tiene el editorial que le sale muy bien. María O'Donnell. Exactamente. Y hay A gente las que 8 tiene de la editorial mañana. ya lo que tiene. Su no le segundo sale nombre. muy bien. Viste, dice, No, bueno, y hay entonces, otros. y yo decís, no, me Son como esos lugares soy comunes de los programas radiales, como la consigna, el editorial. Me gusta la consigna, En muy líneas generales, los que trabajamos en radio le tratamos de escapar sin Sí. éxito. La consigna la hacemos, No, sí. yo digo consigna no, porque es de radio vieja, y no sé qué, no sé qué. Y después terminamos hablando de un tema que le ponemos el nombre que quieras, pero es más o menos. A veces las cosas se convierten solas en editorial. Por ejemplo, las veces que vos venís un poquito Cebado con un tema y de repente arrancas. Hablas 10 minutos seguidos, Ma- eso es una editorial. y eso- Pandiela me dice, me gustó el editorial, no hice ninguna Bueno, editorial. no, hablé- pero es una editorial. Estaba caliente y hablé un poco de El mejor editorial es el que no parece un editorial. Ese es el mejor. Sí, claro. Porque no esperas que sea una editorial. Sí, o el que se convierte en el camino en un editorial. Es una catarsis. Tuve momentos de alguna vez de hablar mucho, pero mucho, como te da 40 minutos. Solo hice eso. Con el descenso de River. Ponemos, Oh. pienso en una catarsis donde no me quedó nada por decir. Modo close. El último programa de Gente Sexy, yo hice una editorial de 45 minutos que vos entraste a saludar y te fuiste. En el medio de la editorial. Sí, porque pasaste a tirar una buena onda. Ah. Y lo que hacía era me escribía palabras clave, porque si no, en algún momento me iba a olvidar, porque además para hablar 45 minutos tenés que acordarte mínimamente, pero en instantes, Ahora- señoras y señores. ahora- y le ponen Se abajo, pega el corchazo. Está recaliente, ¿viste? Sí. Es como, hay que sumar expectativas. Sí. No, igual alguien va a creer que Hasta sí. las 4 hay esperanzas de que ese editorial suceda. El mejor zócalo. Puede ser. El mejor zócalo de la historia es en instantes se pega el corchazo. Y es uno de los mejores. Es uno de los mejores. ¿Lo estabas viendo? No recuerdo si lo vi, no creo haberlo visto en vivo. Creo haberlo visto ya con algún amigo llamándome diciéndome, poné crónica que vas a ver A mí eso en me vivo y pasó. Me avisó una amiga, los me dijo, pone ping-pong, crónica. Para mí una gran respuesta que di en un ping-pong es ¿a qué le tenés miedo? ¿Viste? Te preguntan Sí. esas cosas que es jodido. ¿Y? ¿no? Sí. Hacer placa roja de crónica. Y sí, Muy obvio. buena Porque respuesta. no sé qué pasó, pero si estás en la placa roja, Sí. no son buenas noticias. Bueno, yo creo que O lo he a ser contado. parte de un tragedia de los famosos. Lo he contado alguna vez, yo era muy fanático de las tragedias de los famosos Y sí, y cómo no. vino Graciela Guiñazú al programa que yo hacía y era la mujer, la periodista que las escribía y las locutaba. Y me escribió una y me la grabó y la pusimos al aire. Había nacido en Caballito, le Esa gustaba. voz. Esa No. voz La era escuché, increíble. la escuché una vez y dije, Se no la subió pongamos a más. su 4x4 y No, emprendió se camino angustió. hacia La Plata. No, tremendo. Ya sabés que van a chocar, ¿viste? Pero- El otro día caminé por Figueroa Alcorta a la noche y pasé por la placa de Julio Sosa, una de las mejores tragedias de no los sé dónde famosos. es, en Figueroa Alcorta y qué. Figueroa Alcorta, una cuadra yendo desde Retiro hacia Canal 7, 2 cuadras, ahí es donde se pega, creo que iba en un Renault 4, se Pero pega tipo el 9 palo, de el varón julio. del... ¿Eh? Tipo 9 de julio. No, sobre Figueroa Alcorta. Figueroa, quiero Te voy a pensar- mostrar la foto. Detalle Figueroa 2 Alcorta. más. Cerca de la Claro, flor. 2 cuadras De la después. Flor, en la Flor, no, sí. no, yendo hacia el Malva es. Es, Para el otro lado. Claro, es 2 cuadras Yendo para el después. shopping. En Barrio Parque, el barrio de Mario Claro, es Maqueda, Barrio claro. Parque, Julio Sosa, el Barrio varón del Susana. tango. Mirá, una placa donde se la puso. Mirá, donde no se la sabía. pone, a ver, te muestro también la placa del varón Te del lo pido, tango. por favor. Se la- 1949, 1964. Claro, murió muy joven. Es que le parecían de 60 años, lo tenían 30. Sí. No, pero 15 Sí. años, no puede ser. No.
No, estuvo en la Argentina ese Ah, esos años, ok. porque si no, Hay 15 años entre 1949 y 1964. compartía pensión con Fabio Serpa. ¿Sabían ese dato? No, Ah, ok, no. no te puedo 1949. creer. Uruguayos. Pensionado. Mira, el ¿De dato acá es hablarán? Eran actores. 1949, 58 años de tu llegada a la Argentina. 1964, 43 años de tu desaparición física. Esos son los Mayores miedos, mira, nos propone la producción mayores miedos. A las armas. A que se pinche un preservativo, dice Marto. Ese fue Marto, definitivamente. Ah, sí, obvio. Sí, sí. Es el único que usa. Tiene nombre y apellido eso. Sí, no se puede creer. Sí, A las yo- armas les tengo miedo. Le tengo las miedo a armas. un arma desarmada, descargada le tengo miedo. A los estudios médicos, pánico le tengo yo, chicos. Todo el Pero vos le tenés miedo a los resultados, no al Sí. estudio médico. No, me lo hago, pero la paso como lo ¿Sabés que yo una vez fui a un polígono de tiro en Arizona, que son al aire libre, tipo apuntarle a las montañas, y están los chabones como que agarra una ametralladora así, la apoyan, y se mueven, y vos decís, esto loco lo apoyás así, y Sí. se mueren. El terror que me daba. Terrible. Cuando Terrible. fui de viaje a Egipto y aterricé en Israel y me encontraba con un amigo y nos íbamos para Egipto. Y me subo un bondi para ir del aeropuerto hasta donde estaba mi amigo, un bondi de 2 horas. En el bondi había 20 personas, 16 tenían una ametralladora, por ejemplo. Y yo estaba sentado en No el es asiento de cómodo. atrás y uno que estaba sentado atrás estaba dormido con la ametralladora y digo, tipo la ametralladora se va moviendo. No se iba a disparar, supongo. Pero yo Pero estaba vos tenías la fantasía. muy nervioso mirando al chabón dormido con una ametralladora. Pirotecnia, Sí. pirotecnia me pánico. mata, me da un terror. No, a mí me Miedo. encantaba. Yo fui fan, ya está, no va más, ya soy grande. Entiendo que molesta mucho a las personas con autismo, a los perros, etcétera, pero era fan. A mí me gusta incendiario y pirotécnico. Todo eso de chiquito me encantaba. Pasé un año nuevo en Alemania una vez y viste que a los turcos les gusta mucho la pirotecnia y nunca había visto algo así. Salen como a tirar cohetes, pero todos como si fueran Chewbacca con la cremallera y tirando pa, pa, y te lo tiran al lado y la gente está lo más bien. Yo pensaba, ni siquiera pensaba en perritos, pensaba en, esto nos va a sacar una mano, vamos a terminar todos amputados. Hay un buen ítem, año nuevo. Aparece el tío, el clásico tío, con la botella de champán haciendo fuerza. Ay, los ojos. Señor. Ese corcho, ¿qué miedo genera? Absoluto, total. Terror. Tensión es la palabra. Yo me creo. levanto de la mesa en ese momento y me voy. ¿Alguna Sí. chica se ha visto levantarse agarrándose la cabeza? Decís, Me voy sí. y como que me va a caer un escombro. Sí, yo me he pero está escondido en el destapando un baño hasta que champán. termine la Porque el situación. pelotudo lo que puede hacer es la tira, rebota en el techo, me pega en la cabeza, no sé. En no el tengo- ojo. Estás Te puteando saca a un alguien ojo. que no sabes quién es. No, tiene El nombre y pelo. apellido. A que me pase algo en la calle con mala ropa interior. No me molesta. Más de damas que de varones. El Sí. varón tampoco quiere ser No, humillado, sí. un calzón agujereado, pero no tiene esa fantasía No, me de ponerse pasó. una bombacha nueva por si te pasa. Le tengo más miedo que me pase algo en la calle que a no tener buena ropa No, interior. ayer se lo recordé, no sé por qué estábamos hablando con una amiga y le recordé, por una situación indigna de ella, le dije, no es tan terrible, a mí me pasó caer en una guardia, estar muy, muy deshidratada, ni recordar la ropa interior y después me di cuenta que... cuando- No tenía. No, ropa tenía, pero tenía una bombacha que decía Call Me. No, no, Mirá. no, no. No. No, Emilce. Y cuando me di cuenta le dije, Eduardo, vámonos rápido. Y Eduardo pensó como que había pasado algo en el gabinete que no había estado bien. Le digo, no, el chabón estuvo bien. Le digo, solo que a mí me da muchísima Te vergüenza. recuperaste muy rápido gracias a eso. Mal. ¿Viste Dejé como de cuando vomitar estás- así. Como cuando estás en pedo y te pegas un susto y se te va el pedo. Sí. Es que la bombacha con chiste, onda ahí, Malísimo. inserte aquí o siga la flecha, no sé qué chistes puede haber. Estacione la pero- Sí, bicicleta, ahora hay claro. peores. Only Rockstars. Yours. No. Un artista, Mamá, papá. un artista muy popular, Pito tenía, separado. Sí. tenía en su foto de perfil de WhatsApp una bombacha que dice Only Rockstar. Mira La vos. tenía un rockstar. No, pero es un montón. Sí, Sí. sí, para mí la hija le manda un mensaje de esa. No. Sí, obvio. Pero bueno, está bien. Qué bien. A mí medio me- mersa, medio Te lo voy a tremendo. buscar, a ver Sí, si sí, sigue tremendo. teniendo. No sé si me da miedo, pero me tensiona el hecho de que me tomen de testigo de una situación policíaca. Ah, yo me Fui dos ofrecí. veces fui. No, Yo no me quiero. ofrecí para hacerte. No quiero. Sos muy buen ciudadano, Matías. Yo fui Sí, dos no, veces. Estaba de viaje y me pagaban una plata, por eso fue. Yo fui dos veces. Interesado ahí, ¿eh? Sí, muy. Un día estaba caminando con un amigo y nos agarra la policía y nos dice, tienen que venir con nosotros a acompañarnos para mostrar que fueron testigos de la detención de esta persona. Entonces nos suben al patrullero y yo saco lo peor de mi repertorio en ese momento, que es
discúlpame, yo trabajo en Caiga quien caiga, no sé cómo para No, podía bajar y el policía Mostraba sus credenciales. el chabón sin mirarme el auto me dice, caíste vos ahora, maestro. Y sí, y no me dejó salir. Excelente cómo no funcionó. No anduvo. Que alguien se meta en tu balcón es el miedo. Sí, de hecho, del otro día ves muchos balcones que están enrejados, Sí. primeros Sí. pisos. El otro día vi un balcón de un primer piso muy enrejado a los costados Sí. Sí. y nada al frente. O Qué sea, raro. por empezar, me parece que era una escalera para ir al segundo, porque es muy fácil treparte, Claro. o para meterte Es por un el frente. tema. Entras por adelante. El departamento bajo. A los costados, pero mucha No me gente gusta, se la mete en el escruche Sí. por los Sí, balcones. de uno a Mucha. otro. Sí, es que hay balcones Sí, que... ¿Es común? Es común. Es común porque hay balcones que vos ves la distancia. A vos no se te Está ocurriría, regalado. pero a un caco que la está pensando que con una escalera llega al balcón. Ya bien, estás en Avenida Santa Fe poniendo un balcón. Bueno, pues que venía Santa Fe, ¿no? Pero Una callecita más yo metida pienso en mi adentro. barrio, agronomía, Peligros. lleno de departamentos bajos de 2, 3 pisos. Escalera, metés. estás en el primero, ¿eh? Hay que hacer un programa de radio que Te se da llame... una muy buena idea. Programa de radio que se llame Te Escrucho. Escru- Con Aquel- Luisa Delfín. El dentista tenga un mal día. Uy, No, no, eso eso es es tremendo, terrible. Eso es Se terrible. supone que no repercute en su trabajo, el mal día del dentista. No. Un miedo con el dentista, porque una vez me pasó hace muchos años con uno en particular, que es que si tenés que hacer algo con anestesia, se te vaya, que no prenda bien y que se te vaya más rápido lo que tiene que suceder Sí. y te venga el dolorcito. Eso Sí. es un gran miedo. El mito ahí, que yo nunca le pregunté a mi dentista, pero debería es, ¿ahí pueden volver a darte un chute Sí, o no? pueden darte Sí. un... Sí, ¿Sí? pueden. A veces no te dieron 3 porque no alcanzaba Sí, la anestesia. No, pero te digo, tipo, 3, arrancan 4, a laburar. 5. Igual decís, yo estoy empezando a sentir. Sí. Ahí te puede... ¿No te Sí, pasó? sí. No, no. A mí me pasó. Sí, a mí un pasó. montón de veces me dieron 2, 3, una cuarta a veces. Sí, Y sí, después sí, te vas 8 horas con la boca dormida. Sí. Sí, porque te tironean de poner una muela y siento dolor. Siento Una vez dolor, una más. salgo del dentista con la boca toda dormida y me cruzo por Avenida Santa Fe al Papu Gómez. Con Linda Raff. ¿Bien? Te juro por Dios. Sí. Bien o mal. Venía Yo de- salí con toda la boca dormida, una ex que no veía hacía 20 años. ¿Viste cómo sentís? Me quiero Sí. ir. me Con quiero ir. papadas. Me quiero ir porque no puedo abrir la boca. El día anterior había dado una nota en Basta. La nota esa que contaba de, bueno, al principio cuando Entrar. llegas a Europa no te pagan tanto, que después habló de Ucrania. Sí, 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 me sí, recordaba eso. Justo me lo... Impresionante. Y al aire un testimonio 68, 61, 1043, parece. Chicos, mi mayor miedo es que no abra la presentación en la computadora en el momento que tengo que estar dando una charla. Pánico. Y es el pánico Sí, del horrible. del actor a olvidarse la letra o al blanco, a quedarse en blanco en el medio del show. ¿Y no han tenido el miedo de si pegan un viaje que pase como eso de las películas que te confunden con alguien que no sos y te clavas una cárcel de Camboya? Impresionante. Y te ves esos miedos que confundan tu identidad y tengas un problemón por Sí. eso. La que me da mucho cagazo es previo a un viaje. Me pasaba mucho, sobre todo en momentos de viajes laborales cortitos, que estaba jugado, no era tipo, perdías el avión, se caía la nota. Estaba chequeando 20 veces el horario del vuelo, que fuera Aeroparque, que no fuera Ezeiza, estaba pero mega cagada. ¿Y la escala? Y la escala, La escala es pánico a terrible. la escala. La escala es No terrible. van a perder la cosa. ¿Es con o sin la tengo que levantar la valija o no? Escala Para es mí, terrible. situación escalofriante. Yo no manejo, pero he estado en autos donde pasó. Pinchar una goma en el medio de la ruta de noche no hay nada. A alta Tremendo. velocidad. Fue de Sí. día, me pasó. Mucho miedo eso. Sobre todo a alta Tremendo. velocidad. Te Y con metés lluvia peor. Te metes al mar, que te toque algo cuando estás sumergido en el mar. Y, Sí, tremendo. Te, Para te un roza, te roza Julepe. una alga y vos pensás que es un tiburón que te está por comer. Bueno, el O otro un día, cadáver. con respecto a lo de, Sí. a lo de O Un Pica. pañal. Caca. Una vez vi un sorete flotando en una ciudad de la costa atlántica. Flotando, pero tipo un brazo, ¿eh? Para mí había, Te se había juro. El lo habían submarino. confeccionado hacía minutos. Sí, sí, No es que obviamente. Claro, pues no sí, venía se de desintegra. África, no venía estaba, de estaba fresco, era posta el brazo de Lebrón, que de Mario Baraco. No sé ¿Cómo lo van que a era. cagar en el mar? Pará, hablando de lo de pinchar calamar no le excita. Goma. cubiertas, seguramente leyeron esta noticia, que es que el otro día un muchacho que había ahorrado durante muchísimos años porque quería comprarse un Ford Falcon de colección, se viaja 190 kilómetros, él creo que vivía en Mar del Plata y se va a otra ciudad 190 kilómetros a comprar un Falcon Futura del 72 verde y en perfecto estado. Y marrón, marrón. No, verde. Y cuando va en la... Pero de antes, era verde mucho antes. 72. Y va en la ruta y pincha cubierta y se estrola contra un palo y lo hace pelota. Ay, no. Pelota, lo hace y está en la foto. El chabón, por suerte, una desgracia con suerte, no muere, pero diciendo, agarré toda mi vida para esto. Yo creo que prefería morir ¿Era un Falcon? a estrolar el Falcon verde. Era un Falcon. ¿Puedo contar Verde. un Ya miedo llega la editorial, profundo que tengo? Miedo. Sí, muy, pero muy profundo. Tomar mate en la cama por lo que le pasó a Laura Fidalgo cuando se quemó la cachucha con agua caliente.
Se quemó la cachucha. Laura No sabía Fidalgo que se se había quemó quemado. Laura Fidalgo La es muy cacheuta. conocida, ¿La que campeona, se le se digo? quemó la ¿La casita Casa Rosada? y fue muy complicado. la ¿Y qué Con agua problemas le caliente trae? el cola de mate. adelante. Bueno, peor ¿El Carlitos Papo? Tevez, que la pava del No, agua caliente. peor es la cachucha. No, no. Sí, sí. Ah, ¿sabes lo que es quemarte la Matías, quemarte cachucha, Matu? Para mí tuvo una inactividad corta, No. leve El Falcon. y después impresionante. Te quemás la campeona, no y puedes después hacer nada. una quemadura que No. duele. No, pero lo de Carlitos estuvo. Pero creo que, Carlitos le quedó una no, cicatriz por grande. hospital, Con creo la que- cacheuta, No fue aparte por el tenés- agua caliente, sino porque le quisieron evitar el ¿No problema. fue una olla? Con agua No, fría. le pusieron una frazada encima. Ay, no. Ay, Eso fue no, lo que le marcó la cara. pobrecito. Eso. No, pero Él que después te se- caiga agua ahí. Aparte, el tema es que la zona, vos haces pis, entonces puede haber Claro, riesgo de infección. está en constante exposición la zona Pero ¿cómo está hoy Laura Fidalgo de la... de la cachucha. sí. No, zafó, está impecable. Está bien. No, está bien, pero lo ha ¿Hace cuánto contado fue? varias... No, hace muchos años, Algún años. tiempo atrás. Sí, Sí, que sí. recordemos que Pensé en estuvo, escribirle. que estuvo muchos años en pareja con un mago. No sabía eso. Sí. Mirá, yo hice una película con ella. Y no- ¿La que era de época? Sí, sí, no llores por mí, Inglaterra. se ¿Tuviste llama. alguna conversación que nos quieras compartir? No, estuve bastante charlando con Gran ella. bailarina. En un tráiler. Ella tenía una escuela de baile en Acoitel 100. No está más, pero queda el Y no recuerdo. fuiste. ¿Es de Y no caballito, fuiste. Laura? Hay Creo que toditers miedosos. No lo sé. No soy miedoso. Es más, es una de las cosas que me alteran, que me ponen mal los miedos. Con Emilce me cuesta a veces reaccionar a sus miedos. Cachetea. No sé reaccionar. No digo nada. Simplemente Cacheutea. te ligás mis caras de incredulidad cuando Sí, Te expones. juzga bueno. con los ojos. Tus Estaría bueno un miedos. abrazo, Mateo. Pero pasa que los miedos para mí son tan irracionales. Y sin bueno, ahora se sentido, me hijos de puta. Yo lo entiendo, te entiendo. Pero cada vez que me volcas uno a mí me cuesta, pero hay toditers miedosos A ver también. si me entienden. A ver. ¿Cómo va toditos? Acá Juan. A mí me da mucho miedo la gente que va manejando con el celular, pero Todos, viendo el La celular. totalidad. Y A mí vos vas también. manejando al lado o estás cruzando una calle. Me da pánico. No, es terrible lo que está pasando con el celular y la adicción que tenemos todos, la sociedad. No me voy a poner afuera, pero realmente me preocupa. Igual ya A mí también. me parece que lo estoy aprovechando porque estoy manejando mucho, porque me tengo que ir todos los días manejando bastante. Entonces en un semáforo ponete al costado que cuando cambia a verde todos van a estar mirando el celular. Sí. Si vos estás apurado, salís rápido porque todo lo demás está mirando el celular. Y lo que está pasando ahora para mí es cuando arrancan no lo dejan. Hace un tiempo para mí lo dejaban. No, ahora ¿ves? siguen. Ves que van manejando y chequeando abajo, mientras van, incluso Panamericana te hablo, rápido. A mí me cambió un poquito una postura que tenía, que era, si quizás veía que tenía tiempo para cruzar, pensaba, bueno, de todos modos viene una persona manejando, entonces te está viendo y va a frenar. Y ahora No. lo que pienso es, quizás ni te están viendo, No. es como si No. fuera un auto autómata, ¿viste? Sí. Como decir, no, mejor no, mejor. No, y yo también miro No el celular, corro. obviamente, en el semáforo, pero te das cuenta que estás chequeando a ver si arrancan, no arrancan, y de golpe están a una cuadra. Porque Sí. en 2 segundos hicieron una cuadra los coches. O sea, Sí, me es molesta mucho. igual. tiempo suficiente para matarte. O viene el bocinazo rápidamente. Sí, claro. Quiero compartir un miedo muy profundo que me acabo de acordar, que lo tengo tan naturalizado que no aparecía. Tengo mucho miedo a que muera mi psicóloga. ¿Es grande? No, pero Simplemente. pero la necesito. Y tengo una amiga. Aparte esa data no es que se pasa la data a otra psicóloga. tenés que arrancar de como cero. Una súbita, ¿viste? Tengo una amiga que se le murió la psicóloga de No. repente, fue a su casa, le tocó el timbre, no atendía, y un vecino le dijo, murió. Y ella no tenía la La data manera en que lo está. de nada, y en un momento mi amiga, totalmente desbordada porque se acaba de separar, estaba ¿Murió? sin casa, fue llorando diciendo, yo quiero saber dónde está para llevarle flores. Como ya totalmente ida, mi Entregada, amiga. No, pero hay un quería saber vínculo. al menos la tumba para llevarle flores. Para mí, quería ir a la tumba para contarle Para cosas. contarle. Para mí, ir a la tumba y decir, Exacto. me separé. Sí, sí. Le iba a decir todo. Sí, sí. Terrible. Así que, Pero bueno. es que hay un Hay Sí, toditers miedosos, señoras y señores, y te escuchamos y te respaldamos. Toditers, mi Sí. tío hizo doblete cuando salió el corcho de plástico, Sí. doblete con mi abuelo y su suegra. Le pegó en el ojo, en el anteojo a mi abuelo Flipper hizo. Esa fue a y en el propósito. rebote le Eso dio no en fue el accidente. ojo Le a la apuntó. suegra de él.
tuvimos que ir al hospital. Dos ojos. terminamos en el Tremendo. hospital. Uno con Un anteojos año nuevo. zafó, pero uno Un en el abrazo. ojo, otro en el anteojo. Y pará, y eso, y Bala Perdida, que acá tuvimos al José Vélez del barrio de Chini. Gustavito. Sí, el Bala Perdida, que vino al programa. Eso también, el miedo a la bala perdida. Sí. Tremendo. Es Impresionante. una posibilidad. No, Es pero una es que- posibilidad tremenda. pero es realmente una mala leche Sí. impresionante que te Más caiga de una una bala vez que perdida. estoy en una esquina, tipo esperando para cruzar, se me vienen las imágenes de se despista uno, levanta y me levanta. Choca al como de la sorete, mató empala. al de la vereda. Ni Buena hablar cuando, psiquis, cuando pero sí, entran sí. al kiosco. Pero es que ya esos miedos me cuesta Pero darte un yo te abrazo digo, cuando me contás ese miedo. pará, y Yo te hago una quisiera pregunta. vivir de otra manera, pero me asaltan. Te hago una pregunta porque a mí me pasa ese miedo. ¿No te parás atrás de un poste? Por supuesto. Yo me paro atrás de un poste. Cuando voy a cruzar, me paro atrás de un poste por si viene un bondi que se la Pero lleve contra quizás el poste. estoy como pensando en otra cosa. De repente paso el poste y veo que viene un 151 y digo, Emil se anda a buscar Por el favor, poste. Gonza, te pido. Gonza tiene un miedo y mide 1,97. No, imagínate cuando pasás por la puerta de un banco y está el camión de caudales Uy, Sí. sí. Sí, lo pensé mil Sí. veces. y que en un momento caiga Grupo Comando. Tremendo. Y empiecen Seis, todos a los tiros. 6 Joker, 2 Batman con ametralladora. ¿Viste? Todos a los tiros. Todos con caretas. Sí. Sí, sí. Una vez pasada cuando era cadete era que en la Valle Florida había un payaso, no sé si era Chacobachi, uno de esos, con toda la Bravo, gente alrededor. Chaco. Y pasar por ahí que justo digan, a ver el petizo, vení. Eso era un terror absoluto, ¿viste? Que te involucren en algo Sí, que no tenés. que no, que no, te que llaman no en el querés. teatro. Bueno, Guati desea ser llamado y pasar al frente. guau. Mucha gente no va a sex porque creen que los hacen pasar. No hacen pasar a nadie, no tocan a nadie, no agarran a nadie. Pero mucha gente tiene ese miedo. Me invitó el Tucu hace poco, tengo que ir. Tengo que Sí, ir porque la me pasás escribió bien. para invitarme. Te sentás Sí, sí. en una mesita y mirá, nadie te toca, nadie te dice nada y está bueno. No es, como, Pánico. no es como, para que cierro con esto, porque me acuerdo el miedo que había con Fuerza Bruta, con De la Guarda, que te era agarraban. que baja un Adonis, te chapa la novia, se la lleva. Ese miedo Eso pasaba. Sí, eso medio que pasaba, ¿no? Sucedía. Bueno, Bueno, no, fue pasaba. el cumpleaños el sábado y cayó Luca con el Tucu López. Vinieron los dos Y se chapó a todas las minas y se fue. en plan amigote. Sí. No, no. No, Bueno, pánico, no vi estación que de hice. servicio, cuando estoy por ir a cargar y veo y de repente está el camión cisterna, ni en pedo. ¿Eh? Sigo de largo. Cuando están descargando, viste que estás. Y bueno, me voy a cargar nafta. Ah, están y ve que llevando están nafta. descargando. No, chao, me fui. O que uno se prende un puchito. ¿Pero por? Porque pienso que va a explotar todo. Digo, mirá ¿Pero si- cuántas veces viste que explotó mientras cargaban? Nunca. Nunca, jamás. Pero me parece bajar. Más veces el que se va apurado y nervioso y con miedo choca con otro en la calle. Pasa más. Puede para ser. mí. Pero a mí ver el camión, esas cosas. Porque para mí, gigantes. los miedos te ponen en riesgo. O sea, Sí, es verdad. no hay ningún peligro y vos reaccionás aterrada y ahí pones en riesgo un montón de gente que está No, y el alrededor. además camión cuando cisterna. el Ese es mi modo- verdadero mi modo peligro racional de ver el aparece, miedo. vos no lo ves a veces. Claro, Estás tan en obvio. alerta, No, no ves te nada. anticipás tanto que cuando el peligro es real, no lo ves. No, no, Es como yo es el- algo que no puedo, me cuesta mucho convivir con. Es como el que le tiene mucho miedo al tren y mira, Por y eso no lo somos pisa un novios, auto. Matías. Sí. Y lo pisa un auto. Yo quiero decir algo muy, Este año viene peor. muy triste y avergonzante. Uy, ¿qué pasó? No, peor que Milce, sí. Y es que, ¿vieron cuando dicen si vos aprendés a andar en bicicleta no te olvidas más? Sí, Sí. te olvidaste. Es mentira. No, ¿Te olvidaste? olvidé. ¿Te ¿Te caíste? olvidaste? No. Me olvidé, sí, me ¿Cómo olvidé. te- y te caíste? dejé de andar muchísimos años y la primera vez que fui sola a Nueva York, ahí me presentan Bueno, a, ¿pero por la calle o a Central alguien, Park? Me presentan a alguien, no en tono amoroso, sino una persona para que me guíe, porque estaba muy perdida, con el idioma, con todo. Y entonces un día me saca a pasear a la noche y me dice, vamos a alquilar las bicis esas que las De la tenés que ciudad. llevar, claro, pero que tenés muy poco margen, muy poco tiempo en llegar a la siguiente estación, porque si no te cobran un montón Es caro, del sí. home banking. Me subo a una avenida con muchos autos a las 3 de la mañana y ahí me acuerdo que no me acuerdo. Tremendo. Y me caí. Y fue grave porque era una bici muy pesada, ¿viste? Son muy pesadas Sí, esas. sí. Entonces, como no podía andar y me había caído y estaba sangrando de una rodilla, esta persona tuvo que llevar su bici y la otra bici de la Tremendo. mano. Y pagaron multa y salió pagaron caro. multa y Claro. yo arriba toda sangrando. Así que Horrible. quienes dicen que no te olvidas, es mentira. Mirá. Mira, sos el primer caso igual que conozco de alguien. Me que- gustaría, si a alguien le Igual pasó para también mí- esto, que dé su A mí me costó testimonio. adaptarme, a mí me costó adaptarme Una para cosa un Clemente. es ir al Rosedal a dar una vuelta y no poder otra vez meterte en una calle de Nueva York. Conducen muy mal. No, calle de Nueva York es riesgoso. No es 3 de para la cualquiera. mañana. Es para mí, para un ciclista avesado. Gente en estados Por eso. demasiado No elegiste bien el lugar adrenalinados. para volver. Igual a mí me pasó, no a tu nivel, pero me pasó como no tuve bicicleta de chico y siempre alquilaba, cuando volví a Oh. intentar de grande,
también me costó mucho adaptarme, entonces cuando tuve que subirme a alguna avenida o el plan era hacer algo así, primero vueltita de una plaza, viste, como para encontrar el ritmo y después sí subí. Pues justamente para que no me pase la tuya. Claro. Hay más toditers miedosos que dicen... Hola todites, mi peor miedo es el cuando cobro te devuelvo, pagá vos, después arreglamos, después Sí, te obvio. transfiero. Y sí. A eso sí le tengo un temor. Obvio. Terrible. Y hay mucha gente que aprovecha, Me acabo aparte de esas de cosas. acordar algo que hago en ruta, que soy una enferma total. Oye, Emilce. Voy en ruta y si hay un camión cisterna y hay que pasarlo, tenés... Dice peligro inflamable. Sí, gigante. Ujú. Mientras lo digo, bueno, me decido a pasarlo, grito durante todo el pase. ¿Qué gritas? Mientras voy pasándolo, después digo, ya está. Porque para mí, si lo toco, hacemos llama. Los miedos. Probablemente Nosotros no y hagas los llama, miedos. pero te vas para abajo del coso seguro. O sea, Desconozco. Hay miedos y hay problemas mentales. Eduardo, el flagelo, no maneja sí. y está de copiloto de esta escena. No. Yo me No, imagino. es una persona bueno. presa. Pobre hombre. Bueno, Presa pero- del talento de No, me Emilce. Un banca. rehén, un me rehén. banca. Y Vale, cuando dale, ¿Le enamora eso y de sí, vos? si le da un no poco se- de gracia. Si no se va en bondi. Igual Edu tiene muchos miedos, entonces entiende los míos por momentos. No, cuando terminamos de pasar, se ríe y me toca la pierna y me agarra la mano, como diciendo, ya está, ya pasó. Aparte, él hace muy bien ahí, porque él también tiene que tener la conciencia de justamente no manejó. Dependo de esta. Las manías de la persona que La maneja, banco. me las tengo que bancar porque Sí. yo elegí no manejar. Exacto. Obviamente. Es así. ¿Uno más tiene? Póngalo entonces, Gonza. Tata, Sí, mi peor amor. miedo que no se despierte el amigo cuando hay una primera noche de acción. No, no te No, me ha hay que pasado que no se hay que despierte. relajar con eso. Sí. No. Con todo lo demás, no, con eso sí. Como Sí, un pero tiene- camión cisterna está a punto de explotar. Perdón. El amigo, Pasa el nada. amigo va a responder. Mira, no te voy a seguro. arrastrar a esta, pero seguramente quienes nos están escuchando, alguna vez les pasó, loco. Nunca, Obvio, no es grave. funcionamos todos bien Para todo mí el no tiempo. es tan grave Puede pasar. si en tu trayectoria hay un par de derrotas categóricas. Yo tengo, ¿sabes de Ya qué le está, tengo pasa. miedo? Tenés que reírte. Obvio. Hoy no es. A mí me ha pasado. Otro día. Pero se veremos. enroscan en el No, porqué, tipo, no, ¿qué pasa? No. He estado ahí, por supuesto. Obvio, No, a todos nos pasó. No es como. Listo. No te enroscas. Y de hecho, hay otra. Es que si lo pensás es casi un milagro la No va a situación pasar, de que sí. llegue toda la sangre ahí. Y hay otra situación. Hay una situación que es compartida también, que es, seguramente les pasó la de abandonar. Que están los No, dos que en eso- un momento. eso es habitual. Que en un momento dicen, ni vos ni yo Eso es abandonemos habitual. por. Sobre de- todo del- cuando hay una relación que La madurez. termina una, Sí. arranca otro partido, ponele después de que Sí. terminó uno, ese partido puede no terminar y no es grave. Para Tengo- mí, por lo menos para mí. Te digo, un miedo más, las motos. Tengo un miedo que en un momento, durante Sí, mucho tiempo, sí, yo sí, quería la moto, quería la imagen de la moto. En el Mundial de Sudáfrica 2010, te cruzo y te pregunto por la motito que tenías, Sí. pues estaba cebado con comprar una moto. Me compro una moto, la tengo en casa, voy con el Tucu López a comprar la moto. La compramos, la llevábamos, todo, pum, salgo a andar con la moto o así. 2 pasos y ¿Al costado? me caigo, pero al ¿Pero instante. ¿Por qué? ¿Porque iba muy despacio? Porque no sabía mantener el equilibrio. O así, tuc, vuelvo con el señor y le digo, te la vendo de vuelta. Perdiste un poco. Increíble. En el Perdí, toma y perdí. daca, pero bueno, te Perdí. sacaste encima ese Increíble. problema. Pero- A mí me dan miedo las motos Patético. ajenas. Yendo en moto no tuve miedo, aunque he tenido un par de toques, pero las otras motos que pasan Que se meten por zigzagueando, todos lados, no. con un ruido terrible, se meten por todos lados, Yo, te de hecho, putean. muchas veces no voy escuchando música y demás para poder estar atenta, porque veo que me vienen de costadete. Sí, Muchas están motos. viniendo- Sí, en la General Paz me pasa. Avenida Sí. del Motoquero, Córdoba, semáforo, te vienen 30 Por motos. todos Sí, es lados. verdad. Yo tuve novio con moto 5 años. Bien. Y o mal, íbamos bien o en la mal. moto a todos lados. Hermoso. Sí, hermoso. Eso es muy lindo para mí. Sí. ¿Pelo cómo te quedaba, Mike? Muy mal. Y el casco achata Terrible. y bueno, Sí, se sí, complica. Sí, sí, No, sí. pero es La hermoso. seguridad primero. En verano, Sí. ir a pasear en motito para mí es un planazo Es total. muy lindo, lindo, lindo. muy lindo. Ciclista a contramano me da miedo barra bronca. No, a mí sí, violencia. A mí Violencia. una vez de chico me atropella un ciclista a contramano. No, no. Que es como medio humillante también. que te Ciclista atropellen. contramano, sumale la superioridad moral del ciclista. El que lleva el cartel de un auto menos, Que dice, bala. yo no estoy contaminando y estoy Y- usando el transporte y ciclistas- responsable y ustedes son todos una mierda, te está No, diciendo. Ciclista bueno. fuera de la senda, tenés senda, hermano. En la vereda. No, no, A que mí te vas me- por la calle. Bueno, es como el Dale. motoquero en Escúchame. senda también me da bronca. Yo ¿eh? vengo por Carranza, subo por Carranza, que es desde Santa Fe hasta Cabrera, deben ser unas 10, 12 cuadras, y siempre veo en el trayecto unas 5 o 6 bicicletas. En la paralela, Rabinini, hay bicisenda.
Y estoy siempre tentado a decirle, che, en la del lado hay bicisenda. 100 metros. Al pedo que te metas acá, porque ya 3 veces tuviste al ¿Qué borde. te de que metés, flaco? ¿Qué te metés? No, pero viste que siempre... en la paralela, en el mismo sentido, tenés una con bicisenda. ¿Por qué no vas por esa línea? Una vez vi Pero bueno, no sé. un chico en una bici, un cadete en bici, que se pelea con un viejo por el centro y el gesto que hace el pibe para enfrentarse al viejo es como si la bici fuera un caballo. Se la levanta así. Y el viejo se asustó. Pero pobre. como Fue hace Willy. mucho, cuando yo era cadete hace muchos Lo años. toreó. Pero la imagen me quedó como... Un último mensaje, si es que hay. ¿Puedo dejar un mensaje para Matías Martín? Le quedan muy lindos esos anteojos. ¿Te la quieren Que no se los dar? saque. Te la quieren Besos, dar. Te la quiere dar. los Se escucho viene el siempre. editorial. Se viene el editorial. Es el editorial. Los A anteojos la son- cola, nena. Con anteojos puestos. Para vos tengo mucho para decir o poco para decir. Para mí tenés poco, pero al hueso. Para mí tengo mucho para decir. Como Winiaski, Para al mí hueso. tiene mucho y desordenado. La corbata. Hasta la corbata mal Desor- puesta. Hay que ordenarlo. Sí, pero vos sabés el ítem que va a ser tocado en el editorial. Podés Puedo llegar suponerlo. a sospechar. Podés suponerlo. Quiero agradecer a la Turquería. Hay un lugar de comida muy rico en Bonplan y Nicaragua o Costa Rica. O sea, es que me agarró Nicaragua. En Bonplan y Nicaragua. Bonplan 1888 en Palermo, Hollywood. Se llama laturquería.roticería en Instagram. La mejor comida turca que se te ocurra la vas a encontrar ahí. Me comí un lahma, un sambusa con un bollo de verdura, pero además hay guiso de lenteja, milanesa, de tortilla, Pastel de papa vegano, pastel de papa vegano, muy rico. Vegano y con carne también. Sí, obvio, obvio. Ay, se me hizo agüita la boca. Muy rico. WhatsApp 11 23 82 93 81. Llamalo a Sergio. Decile que va de parte mía. Sergio, mira, Matías Martín me dijo que llame acá y pida comida turca, que es la más rica de la ciudad. Gran lugar, gran lugar. Y Sergio va a tener una atención con vos. Esto ya es por las mías, no te Sí, podría sí, hacer. sí. Pero va a regalar toda la comida, Sergio. No, toda no te va a regalar, pero Sí. 11 23 Retención. 82 23 82 93 81, Chacal. Es rock. Ayer River pasó por penales y se va a enfrentar a Racing del partido de anoche de River en Mendoza. Y arranca la vida. Pasa. Y arranca. Y arranca. Y arranca la vida. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Eli Pizarro, Juan Ferrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arrancan. Vamos y arrancan. Vamos y arranca la vida. Todo pasa. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Santander, el compromiso es hoy. Hace más de 25 años impulsamos la educación. Este año brindamos 10.000 becas a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad. Premiamos el esfuerzo y el mérito académico con 200 millones de pesos. Con educación financiera prevenimos la ludopatía en jóvenes y las ciberestafas en adultos. Conoce nuestro compromiso con la comunidad en santander.com.ar. Santander, es el momento. Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. CUIT 3050 008454 Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapidaction Nueva Fórmula, que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número 1 en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Un extra siempre viene bien. Por eso ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis a 6.000 pesos por mes durante 3 meses. Además, te damos 25% de crédito extra para seguir disfrutando. No esperes más. Pedí tu chip en el kiosco y disfruta tener más cerca todo lo que querés. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar nutrición es entregar amor.
Ya llega Electrofans a Frávega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous V. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. Lo que el río hace, la obra más premiada, vuelve a Calle Corrientes. De jueves a sábados en el Teatro Astros. El suceso de las hermanas Marul, la obra de la que todos hablan. Lo que el río hace. Lo que el río hace en el Teatro Astros. Llegó el Coppel Sale, hasta 50% off y hasta 12 cuotas sin interés en primeras marcas. Miles de productos, una sola tienda. Compra en coppel.com.ar o en tus sucursales más cercanas. Mejora tu vida, Coppel. La Barrera 1980 une la pasión por la limpieza y el detalle, garantizando eficiencia y confianza. Sentite orgulloso de conducir tu auto. Profesionales capacitados y tecnología de vanguardia para un resultado excepcional. La Barrera, Palermo y San Isidro. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Ese monoambiente cerca de la facu que tanto soñás, encontralo en argenprop.com. Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entrá. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Troncheto. Acción Energy presenta a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos, la comedia éxito de Calle Corrientes. La Cena de los Tontos, dirigida por Marcos Carnevale. Funciones de jueves a domingo. Compra tus entradas en el Teatro Nacional Sancor Seguros o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. ¿Necesitas aberturas de calidad para tu hogar o proyecto? Abersol Cerramientos, especialistas en fabricación de aberturas de aluminio y PVC. Durabilidad, eficiencia energética y diseños modernos para cualquier estilo de arquitectura. Abersol Cerramientos, soluciones a medida, con mínimo mantenimiento, estética y confort para tu hogar. Seguinos en Instagram, @AbersolCerramientos. ¿Sabías que el templo de la carne y el vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y hace tu reserva. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Cardián te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Cardián. El cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la OFI? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/Smart Home. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
Maya de Bowitz. Estrenos, clásicos, Cine, series, lanzamientos del año y conejos. Sí. Película. Tengo un combo de películas para el fin de semana. Estrenos, clásicos, película. Maya de Bowitz está en Todo Pasa. Para ver película, ya saben, espectacular. ¿La viste? Bueno. Bueno, Maya, desde que llegaste acá y mostraste tu voz cascada, a este momento se experimenta una gran mejoría. Mejoría, ¿no? Se te escucha bien. La práctica. Sí. El agua. El agua y hablar. Los amichos, la radio. El espíritu de la radio, el espíritu de la radio. Y sacar los miedos afuera. Eso es muy importante. Porque los miedos no se enferman. Pero además quiero decir que Calvi, mi marido, se enojó mucho conmigo porque me dijo, porque yo estaba muy mal a la mañana y me dijo, sos bastante irresponsable con tu salud. Porque decía que no estaba Como bien. Que era no más estaba bien. Culpa tuya que de los imponderables que nos enferman. En este caso, por ahí. No, que no estaba para venir a la radio. Y tengo una pregunta. Que no estaba. Tengo una pregunta para saber. Yo valoro mucho que hayas venido. Sí, tu nivel de honestidad. ¿Sos responsable con tu salud o te solés dejar estar? No de eso, sino de hacer cosas cuando quizás no estoy. Claro, no estoy al 50%. Fuerza a la máquina. Al 30, al 20. Y además de todo esto, preparé la columna con media neurona. Bien. Y preparé una columna de tribus y sectas. Buenísimo. 2 películas sobre padres atormentados de distinta manera. Pero antes de ir al primer estreno, quiero darles una noticia que les va a interesar y muchísimo. Quiero hablarles un momento del nuevo proyecto de Luis Ortega, porque tiene como protagonista a Woz. Vi una foto. La vamos a mostrar, Manu la tiene. Miren, ahí lo tenemos a Woz. Es el cura más fachero del mundo. Sí, la verdad, un poco hot. Este Woz va a interpretar a Ramón, un joven sacerdote libertino que fuma crack y vive una relación apasionada pero destructiva con Eva, una actriz que atraviesa una crisis nerviosa. Luis Ortega. ¿Cómo me gusta Luis Ortega? Qué fenómeno. Cómo me gusta la mugre que le mete a todo y con mucho arte, ¿no? Porque no es mugre por mugre, sino que... No es caprichosa. No. Pero lo que quiero decir sobre esta sinopsis, esta película se va a presentar en el mercado de Venecia en breve, es que supuestamente esta película adaptaría y se llama como la novela de Busquets, Magnetizado. Sin embargo, la sinopsis varía de lo que es la novela. Está sacado de ese libro de los taxistas. Sí, se llama Magnetizado. Sí, lo tengo el libro. Pero es distinta, me acuerdo que te gustaba mucho, así que habrá que ver si tal vez la sinopsis que están compartiendo desde Variety es yo creo que Luis fiel o no. hace versiones libres de... Eso puede ser. Se inspira en eso algo. Digo, el clan no es que fue a respetar a rajatabla. No. Él te cuenta una peli. Es como las majas del Bergantín, de Lelutier, que en realidad está basada en la leyenda de un leñador búlgaro que vivía con un loro y el único personaje que se mantuvo es el loro. Lo que quiero decir es que no es la primera vez que está en cine Woz, porque en su momento había protagonizado una película que se llama Las Vegas, ¿con Pilar de Gamboa? Juan Villegas. Sí, estaba también de Juan Villegas, que fue muy gracioso porque era una película argentina chiquita que de repente apareció en Torrent y la gente se la empezaba a descargar sin parar y no tenía ningún sentido, y era porque estaba Woz. Lo cual fue bastante gracioso. Y ahora mucho más, me parece, aparte... No, claro. Sí. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otra película. Vamos a ir a HBO Max para hablar de La Secta. Un dato interesante para invitarlos a esta propuesta es que la dirige la hija de Ridley Scott. Mirá. Tiene una hija que se llama Jordan Scott. Qué bárbaro, porque Ridley Scott tenía un hermano. Tony Scott. El que dirigió Hombre en Llamas, por ejemplo, Sí, Man on Fire. el que la palmó. El último Boy Scout. El mejor Scott. Y que murió. Escape y ahora salvaje. la hija, son 3 Scott. La hija se llama Jordan Scott, es su segundo largometraje, y esta película la produce además el papi. Bárbaro los nombres La produce que son el para varón y papucho. mujer. Sí. No, Jordan. Es verdad. Subgénero de La Secta: no confíes ni en tu propia sombra. No confíes en nadie. Me parece bien. Propio de una secta. Para vos y mí. No confíes en nadie. Y si no confías en el colectivo ese se puede despistar. Ni en ella, mirá. Todo puede pasar. El algoritmo sería, si les gustó mucho The Sinner, esa serie que hizo Bill Pullman de Netflix, esta película... Jessica Biel. Sí, esa. Mirá de dónde te acordás, ¿no? Bill Sí. Pullman no. Bill Pullman Jessica no me acuerdo. Biel sí. Jessica Biel me la acuerdo. Bah. Si son de la clase de personas que ven todas esos documentales sobre sectas, puede ser que acá entren. Película basada en una novela llamada Tokio de Nicholas Hogg. ¿Por qué entré en esta propuesta?
porque la protagoniza Eric Bana. Bien, buenísimo. Bien. Y yo, un ¿te mal gusta? Hulk, ¿Gustas? un buen Héctor. Héctor está muy bien. Lo banco Un mucho buen a Héctor en Troya, mal Hulk. Bueno, Pero yo no quiero... es su culpa. No, es que quiero hablar un momento de Eric Bana. Porque, a ver, lo que sucede con Eric Bana es que no le tocan buenos proyectos. No le tocan proyectos a su altura. No tiene suerte. Hizo el peor Hulk. El peor. Sí. El peor. Hay 5, no El son peor. todos buenos, pero el más flojo es ¿No él. es una suerte de Fabián Macei de Australia? Yo creo que sí. Para mí tiene algo Para de mí Fabián tiene Macei. Yo creo que estás en lo cierto, Es Clemente. encantador Tiene como Fabián algo Macei, pero sí. de Joaquín Galán. Tiene algo. También. Para mí. También. Para mí tiene algo también de Pepe Monge. Sí. Como esa hombría, esa oscuridad amorosa que uno quiere conocer, ese misterio. Ojitos de Pepe. Sí, claro que sí, que es abuelo ya. Y este hombre viene de mal en peor con los proyectos que le vienen tocando. Y hace un tiempo lo vienen llamando mucho a diferentes proyectos, uno más malo que el otro. Y yo decidí apoyarlo en todo. A Eric Bana. Wow, me gusta. Él lo sabe, ¿Es tu Mike. nuevo, es por ahí. ¿Tu nuevo Nicolas Cage? No, Nicolas es Nicolas. No comparemos. no a eso, porque Nicolas Cage no necesita mi apoyo. No. Yo lo apoyo igual. Eric Bana nos necesita. Entonces, yo lo estoy apoyando, yo Bien. me estoy sacrificando viendo algunas obras que, bueno, son bastante pobretonas. ¿Saben? No, que esto termina que va a armar un club de fans y nos va a hacer poner guita. No. No, termina en una secta. En una secta. Te hago una pregunta. ¿Vos llegás a recordar cómo se llamaba? Ah, él aparece con una película que le va muy bien en Australia, que es así como de un policía todo tatuado. Sí. No me acuerdo, Pero perdón no me acuerdo el si nombre. te meto en camisa 11 pero varas. ahora Pero ya va a llegar. Ok, ya va a ok. llegar el dato con la media neurona que está funcionando. Te googleo, perdón. ¿Qué pasó con esta película, con la secta? ¿Acaso al fin logra hacer una buena película? No. ¿No es buena? No es buena. Pero él ¿Y hizo- entonces? Bueno, Mierda, vamos yo a les ver. estoy diciendo. Lo estoy apoyando a Eric Bana. ¿Pero la estás recomendando? Claro. Pero pará, decís una película para ver el fin de semana. Decís que es mala, pero decís que querés apoyar al actor que la Claro, protagoniza porque hace películas Chopper. malas. Sí, Chopper se llama. bien. Chopper era. Yo vengo a proponer un proyecto que es que armemos, que que expandamos esta comunidad en apoyo a Eric Bana, porque él no tiene la culpa. Él necesita trabajar, necesita pagar la luz, pagar el gas, Le pagar sobra. internet, Preguntarte. Paga luz de como tres vos, generaciones. como yo. Preguntarte, ¿no hizo una serie buena en Netflix hace poco, Eric Bana? Es malísima. ¿En serio? Yo A mi la mamá vi. le gustó, loco. A mi mamá le gustó. Porque lo quiere. ¿Es momento, Porque lo quiere. ¿Es momento de que blanqueemos lo que te dije fuera de aire? Creo que no tenemos Sí. el mismo criterio. Porque la vida de Choc, Maya, me dijo que no le había gustado tanto. Igual ya no está sponsoreando, que no te había gustado. Y a mí me gustó mucho. Y me ha pasado quizás con alguna que recomendaste que Sí, no me gustó tanto. es Eso verdad. no implica que no te respete. No, porque te respeto y te por admiro. favor. Nos queremos a pesar de nuestras diferencias. Voy a ver la Eso película de sí Eric que- Bana. Voy a ver Sacrifice, la Bueno, secta. ¿Pero Yo- lo vas a hacer en modo sacrificio para bancar a Eric Bana o te parece que te puede gustar? No, ahora entiendo que quizás que no le guste a Maya implica que quizás me pueda llegar a gustar a mí porque Puede ser. ella tiene la Te vara marca mucho más algo. alta y Puede yo tengo la ser. vara más baja. Tenemos diferentes valores. Pero Sí, valores. diferentes. No, El son el otro día quiero decir, voy a hacer un paréntesis. Sí. Me llamó una relacionista pública gastronómica. Sí. Me invitó, no voy a dar el nombre, no voy a meter chivo, pero me invitó a un restaurante Sí. y me dijo, te quiero invitar por tus valores. Me parece Qué linda hermoso, Maya, lo invitación. que estás Por consiguiendo. tus valores, A me mí, dijo. a mí me invitó pese a mis valores. ¿Ves? Y, Así y hoy me somos. escribió para recordarme Habla y me dijo, mucho de Maya va a vos. venir. Habla mucho de mí. Habla mucho de vos. Voy a contar brevemente de qué se trata la secta, porque Clemente la va a ver y nos la va a contar. El viernes que viene nos va a contar cómo es la secta. Esa nota es para vos. Sí. Abuelos gamers. Voy a ir a buscar a estos amigos. Alegría. Un thriller psicológico que presenta a Eric Bana como un psicólogo social. Fíjense cómo tiene cara de psicólogo Sí, social. es verdad. Fue a la uva. Fue a la uva, Es de la totalmente. uva total. Totalmente de la uva total. Es Uveado. estadounidense en su personaje y se muda a Berlín para estudiar un culto. Un culto donde hay suicidios colectivos y empiezan a aparecer cadáveres en el lago flotando. Si el culto no tiene suicidio colectivo, ¿es culto Y realmente? para mí no. Para mí no tiene que identificarse como culto. No califica. Pero Eric Bana, y acá entras vos, Matías. ¿Qué Eric pasó? Bana, además de ser psicólogo social, es padre. Epa. Y cuando vos sos padre, sos 24 horas padre.
Sí. ¿O no? 24/7. Es un oficio. 365. Es un oficio Sí, claro. que no tiene recreo, que no Nunca. tiene vacación. Te llaman en el momento que estés, estás. Sí. Es un padre de una adolescente. Ella acaba de entrar, Clemente, es Sadie Sink de Sí, Stranger Things, la pelirroja. Es una pibita que, por supuesto que no me erotiza porque le llevo 40.000 años. No, está bien, pero te lo que veo es como potencialmente una actriz muy buena y además con rasgos como de esas que son medio modelo pero cool, ¿viste? Sí, como que totalmente. tiene todo para ser un ícono. Y que recordás mucho sus gestos. Sí, Tiene muy eso, buena. muy personal sí. en su estética. La pibita que necesitaba escuchar Kate Bush. Sí. Bueno, esta adolescente obviamente tiene sus dramas, tiene sus mambos y toda la desorientación la va a llevar ¿a dónde? A raparse al costado. A caer en la siniestra organización que su padre está organizando. ¿Cómo cae, ¿Cómo cae? en esta secta? La secta. Por un galán. Por un Y se enamora. muchacho. ¿Quién galán? Ahí está. Por un muchacho que le arrastra el ala. Buen mozo. Es buen mozo. Se parece a Aramburu, el actor. Aramburu. ¿Qué ¿Quién es el actor? Y fue nuestro compañero en una época. Marcos chicos. Aramburu. Marcos Sí. Aramburu. Sí. El actor, le decís. Es músico. Y porque no es muy conocido, no me sale. Marcos Aramburu. Marcos. No, Comunicador, Marcos, sí, periodista. El actor. No, chicos, el actor de la película. Ah, se parece a Marcos Aramburu. Chicos, yo soy la que tengo media neurona, no ustedes. No, está bien, Por está favor. bien, pero costó No, costó. interpretar Si esa hacemos media neurona. contabilización, no sé. Hablaste como Yoda, invertiste la oración. Invertí, es verdad. Y lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado cuando uno se enamora. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Mucho Maya. cuidado. Ahora Uno viene mi se editorial. entrega. Ya viene mi editorial. No, porque uno a veces es arrastrado a situaciones insólitas. Ya viene mi editorial. Situaciones que no quiere. Ya Ya va a viene. ampliar Matías. Yo les quiero preguntar, a Matías lo voy a sacar, yo te voy a cuidar, Matías. Hoy cuídame, siempre, Sí. Sí. ¿alguna situación o escena que se vieron arrastrados por un enamoramiento? Sí, claro, muchas Por favor, veces. ¿me la podés contar brevemente? Y déjame pensar alguna. Lo que pasa que si digo las situaciones, viene el rostro. Exponete. Bueno, Exponete un poco. ¿Situaciones de qué tipo? De que me... Yo voy a contar una para dar A un ver. ejemplo. Yo por un enamoramiento terminé vendiendo artesanías en ferias hippies. Impresionante. Tremendo, Es tremendo. un montonazo. ¿Sí? Me estoy exponiendo. He visto muchas obras de teatro que no valían la pena y que realmente eran de lo peor que vi en mi vida. Eso es ser arrastrado. Sí. Y ya Es. vimos la cara de la persona. Un montón. No, la verdad no recuerdo. También vi muchas dale, buenas. Milce, También vi muchas dale. Estuvo casada con un driver y me va a decir que no. Nunca te invitó a pegarle a nadie. No, mira, Tuviste que ir a buscar a todos los amigos todos los domingos, llevarlos Y a la yo me guardia. inspiré en una amiga para Tenés De hablar. repente sos del interior. Traumatismo de cráneos, me comí un montón, espera de resonancia, todo eso, esperando a estos boludos que se habían pegado. Y yo con una amiga contó que salía con alguien que tenía una banda de rock y el otro día lo conté como si fuera mía la anécdota, pero en realidad no era mía, que es lo peor que hay. Tremendo, sí. Cuando ¿Te arranca la apropiaste banda. de una anécdota? Me apropié más o menos. Conté un poco de los padecimientos de quien sigue una banda que Es terrible. está Sí. empezando. Es terrible. Tremendo. Yo tuve novio Banderas. músico y es doloroso. Terrible. Doloroso. Es la sexta vez que lo vas a ver, son 20. No, entre y el cuando público. tienen que desarmar todo a las 3 de la mañana, lo que tardan. No, y termina aparte como. Es igual que si hubiera llenado un Vélez, como. Sí. No, estoy agotado, el vacío del artista. No. Novio músico. Vayámonos. Novio músico cuando la banda todavía no la pegó, es realmente un momento muy triste. Yo lo viví. Yo he sido. Tres novios músicos Yo tuve bandas. Yo fui músico, no fui novio. Pero Lamentablemente. tenías novias. Porque sos muy noviero. Pero no ese momento. Ese La momento no jugada me de daban bola. pobrecito, pero te va muy bien. En minutos el editorial de Clemente. Sí. Momento ideal Te para cuento que. todo, te cuento todo. Momento ideal para que Clemente vea la secta, porque Sí. la va a ver. Sí, aclaremos para el que acaba de prender la radio que Maya dijo, vengo a recomendar una película y a los 2 minutos dijo, es muy mala. Entonces, Pero la sepan protagonista qué es vamos hispana. a La hacer. película se Está llama difícil. Sacrifice, o sea, hay que sacrificarse para ver una peli de mierda. Sí. Pero bueno. Vas a cerrar Cada con uno- Elton John, ¿no? Sacrifice. Sí, Sacrifice con Dua Lipa. Human sign. ¿Cuándo ver Things go esta wrong. película? Coco Hart. Coco Ja. Cuando sentí que estás por ser arrastrado, algo dudoso. Buenísimo. Porque, por ejemplo, la líder de esta secta dice cosas como: tenés que sacrificar algo para que sane el planeta. ¿Qué? Sí. Cuando te dicen El planeta está Es enfermo. lo que suelen Sí. decir en las sectas. para que el planeta se purifique y sane. Cuando te dicen hay que desprenderse de lo mundano. Cuando te empiezan con esas El cosas, auto. hay que Perdóname. ver la secta para abrir los ojos. Eso lo dice también la iglesia, cualquier iglesia, como dejar Bueno, las pero hay cosas iglesias después. y iglesias. Sí. ¿Mm? La encuentran en HBO Max. Estamos hablando de la secta. Han sido advertidos. Si no les gusta, hablen con Eric Bana. Ok. Bien.
Gracias, Maya, por esta guía. Faltan datos, quiero más, quiero todo. Después de esta no recomendación, viene algo muy fuerte para equilibrar esto, pero que no sé si están preparados. Bueno, en un ratito nada más va a venir Maya de Bowix y va a dar algo, a ver si están preparados. Ya llega. La conseguí financiando hasta 20 millones de pesos a tasa 0% en 18 meses. Conocé todo en fiat.com.ar. Llegó Titano. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin interacción accionaria. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo viste todas sus historias cocinando. Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690K. Si me das 10 segundos, te ayudo a ahorrar. Escucha, con Ualá tenés promos gigantes en supermercados, restaurantes, cafeterías, subtes, bares, colectivos, farmacias y más. Ay, todo eso pagando con las tarjetas desde el celu. ¿Y vos? ¿Ya te bajaste Ualá? Promociones ofrecidas en Argentina para la tecnología S.A. 30 71 54 21 70. Nicaragua 4677 Cava. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.ualá.com.ar/promos. Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3. Como, cuando y donde quieras. Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todos tus momentos. Arrancó la semana del descanso Canon con descuentos imperdibles. Aprovecha y llévate la calidad y confort que solo Canon te da. Encontranos en nuestra tienda digital y en más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Es el momento de cambiar tu cama y volver a disfrutarla, porque tener un Canon se siente diferente. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar nutrición es entregar amor. Ya llega Electrofans a Frávega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Participa por entradas para ver al Alien Vélez este 6 y 7 de septiembre. Seguinos en @SedalArgentina y regístrate. Despegó el Fly Sale en Flybondi. ¿Querés viajar ultra mega barato? Entrá en flybondi.com y encontrá el mejor precio en vuelos. Flybondi, la libertad de volar. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura, 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 Moura ya. Entrá a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga, pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222 Salud. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. Medicamentos Seguro. Solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado. Con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 20-30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Troncheto. De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá y ganá más de 19.000 millones de pesos. Loto Plus, el pozo más grande. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. La experiencia más alucinante del teatro moderno. ¡Fuerza Bruta! ¡Sigue con todo! ¡Fuerza Bruta! Seguimos con funciones a partir del 17 de septiembre en la sala sin piso. Entradas a la venta en ticketflash.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Nación. Más info en semananación.com.ar. Produce Fogia. El festival más importante. Comienza su segunda década en nuestro país. Y ya tiene line-up. Urbana Play anuncia Lollapalooza Argentina 2026. Sabrina Carpenter. Tyler, the Creator. Lord. Deftones. Chappelle Roan. Skrillex. Doechii. Lola Young. Ratones Paranoicos. La Sole. Luis Capaldi. Interpol. Danny Ocean. TJO. Aitana. Entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Somos la radio que ves. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Diego Españolo, Diego es, ¿no? Sí. El abogado de Milei durante mucho tiempo, el tipo que más lo visitó en la Casa Rosada después del kinesiólogo de Milei, el íntimo amigo de Spert, mi otra familia, dice Spert. Ahora dice Españolo que el gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida. Quien publicó nota ayer que pasó también muy por debajo del radar es Hugo Alconadamón, que habló con amigos cercanos a Diego Españolo y a partir de ahí salen estas informaciones de que sus amigos dicen que es un bocón, que no tenía experiencia en política previa, que entonces hablaba con cualquiera, como si fuera cualquiera de nosotros, dice un ciudadano más.
Lo que nunca imaginó es que le iban a intervenir el teléfono. Hay 2 audios diferentes. El primero que escuchamos todos, que tiene ruido ambiente, que parece estar en un bar. Y el segundo, que no hay implicancias, no es que está hablando de quién cobra cuánto, sino que habla mal de funcionarios de la gestión. De Petovelo, de Sturzenegger. Es pinchada de teléfono, porque se escucha claramente que no hay ruido ambiente, no hay nada. Tiene otra calidad la grabación. Bueno, ¿quién grabó a Españuelo? Se habla de dueños de otras droguerías, sectores afines al kirchnerismo, pasando por quien fuera diputada nacional por la Libertad Avanza, que ahora abrió su propio bloque, Marcela Pagano, vinculada a su pareja, Franco Bindi, y también se dice de gente cercana a Santiago Caputo, estamos hablando de la CIDE. Pero ¿qué piensa Españuelo? Españuelo le endilga esto a Cerimedo. Cerimedo es uno de los dueños del portal La Derecha Diario, y es quien fue también quien manejó las redes durante todo el tiempo de la campaña. Era como, también laburó para Bolsonaro, Cerimedo. Bueno, el gobierno le ofreció a Españuelo que lo defiendan 2 abogados, Santiago Viola y Los Anzorregui. Él dijo que no. ¿Por qué? Porque le sonó que el patrocinio venía apadrinado por los Menem. Entonces dice, a mí no me van a defender una mierda. Decidió finalmente nombrar 2 abogados, se llaman Juan Araoz de la Madrid, Ignacio Rada Schulze. Los 2 son especialistas en derecho penal y se presentaron hoy como abogados de él en la causa. También se habló sobre el borrado de las charlas con los Milei. Esto habló Alconada Amón con los amigos, y los amigos le dijeron que todos tenemos nuestras vidas privadas. Y si Diego hablaba de otras cosas con Javier, ¿por qué tendría que salir eso a la luz? Supone que uno quiere creer que la justicia no va a sacar cosas personales, y sí las cosas que atañen a la causa. Lo que atañen a la causa. Bueno, dice Españuelo, según los amigos, que está cagado hasta las patas, que no sabe a qué atenerse, que puede que se presente como arrepentido, que puede que arregle postura con la Casa Rosada, pero también dice que si él habla, se puede armar un quilombo para. No tengo la menor duda, es uno de los tipos que más conoce. 8 veces mano a mano durante muchas horas en la Quinta de Olivos este año. 8 veces mano a mano con Milei. Para mí que hablaron de algunas de estas cosas, porque no es el kirchnerismo, el riesgo Cuca, no es una campaña de Kirchner, es su íntimo amigo. No es solo el que eso. Está diciendo estas barbaridades de él y de Karina. Es su abogado personal, por ende tienen charlas mucho más crudas que quizás que uno tiene con un amigo, porque estás hablando de causas penales. Y habla de todo, sí, por supuesto. Y aparte sabe todo. Sabe todo. Sabe todo lo que tiene que saber, lo sabe. Y mientras hubo incidente en la campaña de vuelta, en la recorrida en Corrientes también hubo otra vez incidentes. Me resulta curioso que Karina forme parte de esa movida, porque no la votó nadie, no es una persona querida, está sospechada de pedir guita a Pallarol, ese tipo más creíble no se me ocurre, le pidió 2 lucas, y después los cargos, los puestos, la legislatura, también las diputaciones, 50.000, 500.000, Hayden Davis, acá 800.000 por mes de la agencia de discapacidad. Digo, ponés una mina así en una caravana de recorrida, puede haber incidentes que repudio fervorosamente. Estoy completamente en contra de los incidentes, pero lamentablemente no me sorprende, porque hay un clima que generaron y que vienen generando hace años de violencia todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, que además dejó de ser verbal con las represiones a los jubilados, a Pablo Grillo, que todavía está mal de salud. Cuando dice a los zurdos cárcel o bala, ¿por qué? Porque no piensan como vos, cárcel o bala. Todo el tiempo es así. Es un clima de violencia que instalaron. Hay que exterminar a los zurdos, no son personas, todo eso. No somos ciudadanos que pensamos otra cosa. Soy de derecha, de izquierda, liberal, me gusta el comunismo, lo que se me cante gustar. Soy un conciudadano que merezco respeto. Por supuesto que está mal la violencia, pero siempre puede haber alguien que se le salte la térmica. Está mal, insisto, está mal, pero tampoco se hagan los sotas, tampoco se sorprendan. Generaron esta violencia. La sensación de poner la Karina a cielo abierto. ¿Es para recibir piedrazos? ¿Para qué la llevan? Y es que está generando, bueno, de alguna manera la última narrativa, los últimos días del gobierno es la violencia que están recibiendo. Sí, la violencia Cuca, la violencia K. Se está llevando la marca Karina en no ese es violento sentido. Afanarle a los discapacitados o reprimir un discapacitado, o burlarte de un discapacitado. O reprimir jubilados. Encima pareja, ¿viste lo que dijo? No, nos atacó gente que son discapacitados. Energúmenos discapacitados. Bueno, Dios mío. El caso Españuelo y el PAMI, hay contratos sospechosos y denuncias de coimas. Empieza a derramar, no sería solo la agencia de discapacidad. En menos de 20 meses de gestión del presidente Milei, el PAMI firmó con Suizo Argentina, con este laboratorio, 28 contratos de más de 100.000 millones de pesos. La mayoría se dio bajo una modalidad que se llama
con pulsa abreviada. Esto es que es rápido, sin tantos controles, porque son medicamentos que requieren ser entregados con celeridad, con velocidad. Eso ahora está bajo sospecha. Desde el PAMI señalaron que Suizo Argentina no es un proveedor habitual y que lo contrataron en estas cosas que eran en respuestas a órdenes judiciales, a demandas que tenían que ser resueltas. Pero los audios le dieron fuerza a otras denuncias que ya estaban un poco dormidas y ahora se activaron, que tienen que ver con extorsiones y supuestos retornos en delegaciones de PAMI y ANSES. Solo voy a traer uno para dar una idea. En Chaco hubo allanamientos en el PAMI. La justicia corrió al coordinador administrativo y al presidente de la Libertad Avanza chaqueña, que es actual delegado de ANSES ahí, porque van a ser indagados por falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. ¿Qué dice la investigación? Que habrían utilizado datos de afiliados para montar fichas partidarias truchas y en paralelo cobrar aportes a militantes que después ingresaban como empleados al Estado. Una preciosura. Una subida más, Caputo, tratando de evitar una huida al dólar, subió la tasa un 88%. Porque mientras todo esto sucede, la parte económica es un desastre. Sí, está complicado. Y esto lo demuestra. Cada 15 días el equipo económico sube las tasas. Todo a partir de la decisión que ahora todos los economistas dicen que fue desacertada, que la tomó el presidente Milei, el equipo económico no estaba de acuerdo, que fue desarmar las LEFI, que son las letras fiscales de liquidez. Eso lo que pasó fue que se llenó de pesos lo que se llama la plaza bancaria y el gobierno estaba confiado en que los tenedores de esos pesos no iban a ir a dólar. ¿Qué pasó? Fueron al dólar, entonces para frenar que siguiera subiendo la cotización, Caputo cada 15 días renueva bonos de corto plazo para absorber esos pesos, para que vuelvan a ser pesos y no se vayan al dólar. Bueno, de cara a las elecciones, todo esto, la última fue colocar ayer deuda por 7.6 billones de los casi 9 que vencían a una tasa que es sideral, 88% anual. 4 veces más que el nivel de inflación proyectado, esperado para los próximos 12 meses. Los inversores con esto están haciendo bicicleta financiera, apostando a la tasa en pesos. Lo que hay que ver es qué va a pasar cuando dejen de pedalear, se vayan al dólar, que ahora está en 1.360, pero cuando todos salten con esos pesos, no, y la otra, a buscarla. La otra de las glorias que ellos declaman es la baja de la inflación. La inflación está alta. La inflación está alta. Obviamente, si compara con el último mes de Alberto, no sé qué, obviamente que estuvo a la baja y estuvo bajando, pero 25% anual. Sí, es una inflación. No, y aparte no alcanza plata. No está bueno. ¿Qué es eso? Vos podés tener una inflación bajísima. Es poco, pero no es bajísima. Pero 2,5 mensual, 2 mensual. O sea, lograr una gran desaceleración, pero si los sueldos están congelados, con paritarias pisadas, que esa es otra cosa que está controlando el gobierno y pasa como si nada. Una cosa es que pisa el dólar y otra cosa es que pisa las paritarias. Cuando vos tenés inflación de alimentos de repente de un 3-4% y tu sueldo sube 1% cada bimestre, con suerte, si estás en blanco y demás, entonces tu capacidad adquisitiva está cada vez más perimida, o sea, no hay manera. Entonces no es que estás viviendo mejor, es un Excel el que le está dando bien, pero mi vida no está mejor, estoy comiendo menos. Arranca una nueva fecha en el torneo de primera, la séptima, con 3 partidos. Banfield Tigre a las 6 de la tarde, Newell's Barracas a las 7. Instituto Independiente en Córdoba, sí, claro. En Alta Córdoba a las 21:15. Clemen, Lecce y Milan abren la Serie A italiana, o esta fecha, a las 15:45. Lo televisa ESPN, pegadito haremos F360 con Pablo González. El sábado, San Lorenzo Huracán, lindo partido. Vélez Lanús a la noche. Y para que te busco algún otro lindo partido para el día domingo, Racing Unión cierra la fecha a las 9:15, River San Martín de San Juan a las 7 de la tarde en el Monumental. Estos son los partidos más destacados de la fecha hasta acá. ¿Vas a poner The Clash? Bienvenido entonces, The Clash con Training Vain. Estás escuchando Todo Pasa, esto es Urbana Play FM.